La última entrega de la trilogía de Avatar de James Cameron, Avatar Fire and Ash, acaba de estrenarse no hace demasiado en cines, y al igual que ocurrió con el segundo film, ha vuelto a surgir el debate sobre si la saga tiene realmente impacto cultural. Una conversación que, aunque pueda parecer cercana en el tiempo, en verdad es una cuestión que lleva ligada a la saga de James Cameron desde hace más de una década. Concretamente desde el 18 de diciembre de 2014. Aquel fue el día en el que el columnista Scott Mendelson escribía para Forbes un artículo llamado 5 Years Ago, Avatar grossed to 7.7 billion but left no pop culture footprint. Y en el texto se reza lo siguiente: hoy se cumple el 5º aniversario del estreno en cines del espectacular filme de acción en 3D de James Cameron. Avatar recibió críticas entusiastas, se convirtió con diferencia en la película más taquillera de todos los tiempos y ganó varios premios Oscar. Sin embargo, casi de inmediato desapareció del imaginario popular, dejando prácticamente ningún impacto en la cultura pop del que hablar. No generó una base de seguidores especialmente apasionada ni una avalancha de productos y expansiones multimedia que mantuvieran viva la marca durante los últimos 5 años. Hoy en día pocos incluso admitirán que les gusta, y su efecto global en la cultura es básicamente inexistente. Llegó, arrasó con todos los récords de taquilla a largo plazo y desapareció casi sin dejar rastro. Este, junto a otros muchos artículos que surgieron tras las palabras de Scott Mendelson en Forbes, espolearon el discurso que a día de hoy sigue circulando en redes y alimentando la crítica contra la obra de Cameron. Y si os soy sincero, tengo muchas cosas que decir sobre esto, así que para esta parte del vídeo me gustaría abarcar este tema desde distintas formas. Así que, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Chciał spokoju, a właśnie nigdy go nie uzyskałem. Lo primero de lo que me gustaría hablar es sobre qué es el impacto cultural. ¿Qué significa y qué hay detrás de estas palabras? Si nos basamos en lo que dice Scott Mendelson en su artículo para Forbes, podemos entender que se refiere a que, a diferencia de otras franquicias como Star Wars, Marvel o El Señor de los Anillos, Avatar, tras su lanzamiento, no siguió formando parte del imaginario colectivo. No hay merchandising por todos lados, ni novelas, cómics o videojuegos que a lo largo de los años sigan manteniendo viva la propiedad intelectual. Es decir, no hay un plan de franquicia, no hay un proyecto transmedia que alimente a las oleadas de fans necesitados de más historias narradas en Pandora. Además, luego también añade que los personajes son tan poco memorables que tampoco es algo que haya calado lo suficiente en la masa popular como para siquiera recordarlos. Como él mismo dice en sus palabras, Avatar hizo mucho dinero y luego desapareció. Esto concretamente quiero dejarlo aparcado aquí por un momento para retomarlo un poco más adelante, porque antes me gustaría explorar directamente el propio concepto de impacto cultural. Para ello quiero utilizar como base la obra de Walter Benjamin, un ensayista alemán que os recomiendo leer encarecidamente si os interesa el tema que trataré en este vídeo. En los libros llamados La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica y Breve historia de la fotografía, se habla del aura, pero esta aura es un aura diferente. No la que Messi tuvo celebrando el gol contra los Países Bajos en el Mundial de 2022, ni los edits de TikTok de tu personaje favorito. El aura del que Walter Benjamin habla es de la presencia única e irrepetible de una obra de arte en el tiempo y el espacio. Es decir, el hecho de que una obra exista en un aquí y ahora concreto, ligado a su materialidad, a su historia y a la distancia reverencial que impone al espectador. No es solo lo que la obra muestra, sino el contexto singular en el que existe, el lugar donde está, el momento histórico que la atraviesa y la conciencia de que no puede repetirse exactamente igual. Benjamin describe cómo el aura de una obra depende de su unicidad y de los rituales que la rodean, su contemplación en un contexto específico, la tradición que la sostiene y la reverencia social hacia ella. Esa teología del arte no es solo una metáfora. El arte, en su concepción clásica, funcionaba como un objeto casi sagrado, cuya fuerza y significado estaban íntimamente ligados a su contexto y a la experiencia ritualizada del espectador. La presencia física y la historia de la obra eran inseparables de su sentido y de su valor, pero con la reproducción técnica, fotografía, cine, etc., esta unidad desaparece o se diluye, y el arte se convierte en algo circulante, disponible, replicable y global, lo cual no es algo técnicamente malo. El ensayista Umberto Eco, en su obra Apocalípticos e Integrados, reflexiona sobre que la cultura de masas no es algo categórico, ni es el fin del mundo,
que es lo que claman los apocalípticos, ni es tampoco tan emancipadora como piensan los integrados. Pero siguiendo con Walter Benjamin, aquí es donde podemos conectar con la cultura pop y el impacto cultural. Las obras de ficción que se reproducen masivamente pierden su aura en el sentido benjaminiano clásico, pero adquieren otro tipo de aura colectiva o aura corrupta mediante los rituales modernos. Fandoms, cosplay, merchandising, memes, debates en redes sociales, convenciones, foros y toda la movida mediática que acompaña a un producto de entretenimiento. El impacto cultural, entonces, puede entenderse como la capacidad de una obra de generar esos rituales colectivos que sustituyen o recrean la aura original. Mientras que Benjamin lamenta la pérdida del ritual religioso o contemplativo que daba legitimidad a la obra, en la cultura pop moderna esos rituales se transforman en consumo y participación comunitaria. Por ejemplo, una franquicia como Star Wars o Marvel no tiene una aura original como un cuadro de museo, pero sí establece una serie de rituales colectivos que dan significado a sus productos y lo insertan en el imaginario cultural global. En resumidas cuentas, la pérdida del aura clásica no significa que la obra deje de tener relevancia, simplemente el impacto cultural se mide hoy por cómo los públicos participan, comparten y ritualizan la experiencia de consumo masivo. Así, la cultura pop es una extensión de la teología del arte que Benjamin identificó, pero en un plano secular, mediático y colectivo. Y si ahora trasladamos todo esto al caso de Avatar, creo que hay muchas cosas interesantes que podemos extraer de la conversación. De base, intentar deslegitimar una obra artística y su belleza apelando a algo tan resbaladizo como su supuesto impacto cultural me parece cuanto menos triste. Y oye, comprendo el argumento, que Avatar, por ser uno de los blockbusters más taquilleros de la historia, debería exhibir una relevancia cultural equiparable a la de grandes franquicias como Marvel o Star Wars. Y no sé si el impacto cultural de Avatar es mayor o menor que el de otras sagas. Lo que sí sé es que su caso me parece infinitamente más legítimo. Avatar carece de un gran proyecto transmedia que la coloniza. Son películas que regresan cada X tiempo, y junto a ellas aparecen casi como notas al pie algún cómic o algún videojuego. Vas al cine, vives la experiencia y vuelves a casa. Si alguien decide aficionarse, lo hace porque la propia película ha sido suficiente reclamo. De hecho, ahí fuera hay una gran comunidad de fans que se han sumergido en el maravilloso mundo de la lingüística gracias a aprender el idioma Na'vi. Yo lo veo bastante worth it. La cosa es que hay algo casi anacrónico, y por ello valioso, en estas obras que no te emplazan a nada más que a sí mismas. Frente a ellas, franquicias como Marvel o Star Wars despliegan un entramado infinito de dispositivos aledaños, microhistorias, novelas, cómics, series, expansiones sin descanso que mantienen al espectador en un estado de vigilia perpetua. No es extraño entonces que la vigencia de unas y otras no sea la misma. Una está pensada como acontecimiento, las otras como ocupación constante. Por lo tanto, como ya he dicho, Avatar tiene fans porque lo que ofrecen sus películas es en sí mismo suficiente. No hay trampa. La experiencia de disfrutar de la belleza de la obra es el acontecimiento. Cada entrega se presenta como un mundo cerrado, casi autosuficiente, que no exige del espectador fidelidades futuras ni la promesa de una gran revelación. Se entra, se contempla, se sale transformado, o no, pero con la sensación de haber asistido a algo completo, a una unidad narrativa cerrada. En Marvel o Star Wars, en cambio, el vínculo parece sustentarse en otra lógica. El público permanece atento a lo que vendrá no tanto por lo ya visto, sino por la esperanza, a menudo diferida, de que todo termine de consumarse algún día. Las historias se suceden como fragmentos de una promesa, piezas que rara vez cierran del todo, siempre apuntando hacia un horizonte que se aleja a medida que uno avanza. Un ejemplo claro es la línea narrativa que George Lucas y Dave Filoni empezaron a construir en Star Wars The Clone Wars allá por 2008 y que todavía a día de hoy, casi 2026, sigue inconclusa, ahora desarrollándose la serie de Ahsoka Tano. Y por supuesto que hay excepciones, como la maravillosa Andor. Pero, por lo general, la saga se sostiene en una insatisfacción administrada, en esa fe de que el próximo relato, el siguiente estreno, será el definitivo. E incluso si bajamos al barro y aceptamos debatir en los mismos términos que la crítica, el consabido nombra a dos personajes de Avatar a ver si eres capaz, me parece un argumento vago, reduccionista y corto de miras. Es una prueba que podría aplicarse sin demasiado esfuerzo a otras sagas sin que por ello se resquebraje su lugar en la historia de la cultura pop. Estoy seguro de que muchos espectadores que no sean devotos de Blade Runner o Dune serían incapaces de nombrar a más de dos personajes. Y no pasa nada, está bien, es totalmente natural. Podría decir también lo mismo de Jurassic Park,
Park, y creo además que la comparación es justa, porque tanto Avatar como Jurassic Park comparten ese mismo reclamo de la espectacularidad técnica. Pero incluso si intentamos seguir profundizando y teorizando en la propia crítica, me parece muy injusto juzgar a Avatar, una saga que surge en 2009, con Terminator, Star Wars, El Señor de los Anillos o Matrix, porque estamos hablando de una época, en el caso de estas películas, en la que no existía una oferta tan grande, tan inmensa e inabarcable de películas, series y videojuegos. En aquel entonces el fenómeno cultural se compartía mucho más, y todo el mundo iba al cine a ver la misma película. Y a día de hoy tienes en streaming una cantidad abrumadora de cosas que ver, y en el cine una oferta igualmente excesiva. Las películas duran muchísimo menos en taquilla, las salas son multisalas y no cines a la antigua usanza, donde se proyectaba una película y como mucho otra más. No creo que se puedan comparar esas experiencias colectivas con las del presente, y es que creo que si nos ponemos a juzgar el impacto cultural como tal, lo cual puede ser interesante, no para desacreditar, sino para explorar la cuestión, una obra tan grande y gigantesca como Juego de Tronos, que probablemente sea el fenómeno cultural más importante post-2010, tampoco creo que sea recordada por la masa popular a través de demasiados nombres propios. Sí, la gente sabe que hay un enano, está por ahí Jon Nieve, pero luego también hay mucha gente que cree que Daenerys se llama Khaleesi, pero este tipo de cosas se estudian precisamente porque son fenómenos raros, excepcionales. Y conforme van apareciendo nuevas obras, sí se ve a la gente hablar de lo que es tendencia en cada momento, pero suelen tener poco recorrido, y desde luego muchísimo menos que los grandes titanes de finales de mediados del siglo XX y principios del siglo XXI. Avatar juega con unas reglas completamente distintas a las de esas franquicias, y lo que yo me planteo es si hoy en día puede existir algo con ese mismo recorrido cultural. Posiblemente uno de los mayores fenómenos post-Juego de Tronos haya sido Arcane, y tampoco creo que fuera de los jugadores del LoL se conozcan demasiados nombres de sus personajes. Ha tenido un recorrido, sí, pero ni de lejos el de los titanes que ya he mencionado. Por eso creo que buena parte de esta crítica es injusta, porque no tiene en cuenta el contexto ni las dinámicas de consumo que se han transformado con el paso de las generaciones. De hecho, cada vez se habla más de que al estar tan masificados y saturados a la hora de recibir arte, es posible que estos grandes fenómenos compartidos ocurran cada vez menos. Se piensa incluso que GTA 6 podría ser el último de este tipo, y la idea no resulta del todo descabellada si las tendencias de masificación continúan intensificándose con el tiempo. E incluso aunque exista una expectación mayor por GTA de la que pudo haber en su momento o por Star Wars como saga, dudo que vaya a tener ese mismo recorrido a largo plazo. En parte por la propia cultura del hype. Al final nos acabamos generando expectativas enormes con los fenómenos culturales actuales, pero deberíamos de tener en cuenta que no juegan con las mismas reglas y que no se puede replicar lo que ocurrió con los grandes titanes que a día de hoy siguen dominando buena parte del blockbuster. Y volviendo completamente a Avatar, pero esta vez no como obra, sino como franquicia, creo que existen estos términos y es tan especial porque es la obra de James Cameron, y él es el que decide cuándo, dónde y con qué sensibilidades se lleva a cabo su obra. Pero al igual que pasó con Terminator, por poner un ejemplo cercano, cuando Cameron se desvincule de la IP o fallezca, es un hecho que Disney la seguirá explotando hasta que no quede nada más que extraer de ella. Y quiero decir, tampoco quiero que se entienda que estoy afirmando que Avatar no es un blockbuster o que no es hija de su época. Lo es, sin duda, pero en unos términos completamente distintos. James Cameron empezó a desarrollar la idea de Avatar, por entonces Xenogénesis, un nombre ya de por sí muy elocuente si atendemos a su etimología, a finales de los años 70. Y todos esos elementos, la ciencia ficción de raíz utópica, la atención a la biología, la fauna alienígena, lo espiritual, están ahí. Son rasgos profundamente marcados por su tiempo, y creo que precisamente esas raíces, hoy casi anacrónicas, son las que contribuyen a que Avatar sea, conceptualmente, una obra tan especial y bella. Pero incluso con todo esto, sí, Avatar sigue siendo hija de su época, y desde la crítica más dura, desde el bando con esa mirada que tiende a antagonizar lo mainstream y lo hollywoodiense, se condenan muchos de sus rasgos como propios de una obra hollywoodiense y pop, un término que, al menos para mí, resulta vago y reduccionista, aunque de origen legítimo. De hecho, se señala, por ejemplo, la repetición estructural de sus tramas, y en mi caso personal creo que ahí reside precisamente una de las cuestiones más interesantes de Avatar como obra artística. La repetición es algo que, históricamente, en el arte se ha utilizado en numerosas ocasiones para cumplir un propósito en favor del mensaje y de la belleza de la propia obra. Por ejemplo, una de las cosas que más me fascinan en el mundo, las crónicas artúricas, se caracterizan precisamente porque los autores que las abordan repiten fórmulas y estructuras narrativas que ya han sido contadas con anterioridad dentro de la propia mitología artúrica. Es casi una señal de identidad, pero esto no se hace porque sí. Los autores, al adaptar y replicar estas historias, como el hombre que se mira en el reflejo del agua, lo que hacen es recontextualizarlas, contar algo nuevo,
añadir matices al discurso o incluso desmitificar y criticar relatos del pasado. En el caso de Avatar, por ejemplo, podemos hablar del primer y del segundo film. Sí, existen claras repeticiones estructurales, pero por poner solo un ejemplo, ya que me gustaría tratar esto con más profundidad en otro vídeo, si hablamos de la llegada de los humanos a Pandora, en la primera película esta se produce por recursos, por la incansable campaña de la humanidad por apropiarse de aquello que no le pertenece. En la segunda, en cambio, esa motivación se recontextualiza hacia algo más profundo y espiritual. En Avatar The Way of Water, los humanos desembarcan en Pandora por supervivencia. La Tierra se muere. La humanidad necesita un nuevo planeta en el que vivir para poder seguir consumiendo la vida y la belleza a su paso. La cuestión que se abre y que se explora a lo largo del film respecto a los humanos, entre otras muchas cosas, es cómo estos, a diferencia de los Na'vi, no aceptan la muerte. Buscan incesantemente la supervivencia de una condena que ellos mismos han impuesto a su especie, como si la espada de Damocles fuese blandida por la misma mano que antes sintió el metal en la carne. De hecho, citando a una de mis ensayistas favoritas, Midi Radomski, ambas motivaciones, tanto la venganza personal como la mudanza de la raza humana, se unen en la necesidad de evitar la muerte, lo que es prolongar la materia, dado que esta raza humana no comprende lo sagrado y por ende no acepta ni tampoco comprende la muerte. Esto constituye una excelente recontextualización y un uso consciente del reflejo narrativo a favor de expandir las ideas y el mensaje que se han querido construir en la obra. Por ejemplo, si hablamos de otras obras blockbuster como Star Wars The Force Awakens o Jurassic World, siento que ambas, aunque repitan fórmulas y buscan entablar una conversación con las obras que las preceden, a diferencia de Avatar, no recontextualizan ni desmitifican, ni tampoco cargan contra las ideas heredadas del pasado, algo que en sí mismo es interesante y legítimo. En su lugar, optan por una suerte de diálogo incestuoso consigo mismas, hablan sobre lo que ya fueron, se repliegan sobre su propia iconografía y sus recuerdos, pero rara vez avanzan más allá de los límites que ellas mismas trazaron tiempo atrás. Avatar es una obra que, dentro del tiempo y del contexto en el que se hizo, se vuelve más especial cuanto más lo pienso. Cada escena, cada criatura de Pandora, cada rayo de luz que recorre su mundo, demuestra que es algo que existe por sí mismo, que no necesita ni de la historia ni de la memoria colectiva para tener valor. Y aunque parezca contradictorio hablar del impacto cultural después de esto, lo cierto es que no importa. Avatar puede haber dejado una huella enorme o apenas perceptible. Su relevancia, su belleza, su capacidad de emocionar y de transmitir algo espiritual no dependen de cifras ni de modas, sino de cómo cada persona se conecta con ella. Eso es lo que me emociona y lo que me hace amar el arte. Y quiero decir, el impacto cultural es un tema que es interesante de explorar, pero es más propio de la sociología que del arte. Las obras no se han de medir por cuán populares son, sino por cómo cambian la percepción y la imaginación de quien las disfruta. Por eso Avatar no necesita compararse con Star Wars, Marvel o El Señor de los Anillos. Su valor no está en la franquicia, ni en la relevancia mediática, ni en el merchandising, sino en lo que ofrece como experiencia cinematográfica única. Al final, no sé si Avatar como saga ha tenido un gran impacto cultural o no, pero da igual. De hecho, perdona la expresión, pero así que, amigos, sin mucho más que decir, muchas gracias por ver el vídeo. Os habla vuestro amigo Ariel. Un saludo.